Hola, soy Francisco. Mira qué ricos ejotes. ¿Quieres aprender a hacer unos ejotes bien deliciosos con aceite de olivo, ajo, bien sabrosos? Aquí te enseño cómo. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer estos ricos ejotes. Aquí tengo 1.3 kilos, aproximadamente 3 libras de ejotes. Voy a utilizar sal al gusto, pimienta negra al gusto, hierbas de providencia al gusto, aproximadamente 2 cucharadas de aceite de olivo, media barra de mantequilla y 3 dientes de ajo. Eso es todo lo que voy a utilizar para hacer estos ricos y sabrosos ejotes. Vámonos a cocinar. Lo primero que voy a hacer, todos los ajos los voy a cortar en pedacitos pequeños y lo vamos a hacer así bien picaditos, ¿ok? Los ejotes, a todos los ejotes hay que quitarle estos así con la mano, lo que son las orillas. Muchas veces le sale como un hilo, ven, así como ese que salió. Entonces es un poquito largo, pero pues hay que hacerlo así. A todos los ejotes hay que quitarle las orillas. Lo que voy a hacer, ya voy a empezar a cocinar los ejotes. Entonces aquí en esta olla voy a echar 2 litros de agua. Ahí voy a tener el agua. En cuanto empiece a hervir, voy a agregar los ejotes y los voy a dejar que cozan por 2 minutos para que no estén tan duros, ¿ok? A los 2 minutos les saco el agua, los enjuago y entonces ya lo vamos a guisar con lo demás. Ahorita les enseño cómo. Bueno, nuestra agua ya empezó a hervir, entonces lo que voy a hacer, voy a agregar todos los ejotes. Ya los tengo limpios, ya les removí lo que son las dos partes. Y aquí los voy a dejar a que hiervan. En cuanto hiervan otra vez, 2 minutos, ¿ok? Para que marquen el tiempo. Bueno, ya empezaron a hervir los ejotes otra vez. Recuerden, 2 minutos, ¿ok? 2 minutos, pónganle el tiempo. Ahí van. Este método le ayuda para que ya no estén tan duros y aparte para que le dé más bonito color. Si se notan, el color verde resalta mucho ya cuando están cocidos. Okay, ya le falta 45 segundos más. Bueno, ya pasaron los 2 minutos, entonces los voy a agregar aquí para que se les tire todo el agua. Les voy a dar una enjuagada rapidito. Y ahí quedaron. Para que no se sigan recociendo. ¿Ok? Bueno, lo que voy a hacer, le voy a agregar un chorro de aceite de oliva. Así. Voy a agregar 3 dientes de ajo. Ya bien cortado. Y ya que se empieza a dorarlo luego, le voy a agregar la mantequilla. Así, lo voy a hacer a fuego 3/4. Y mientras se derrite la mantequilla, le voy a agregar también todos los ejotes. Para que no se me quemen los ajos. ¿Ok? Como la mantequilla se va a ir derritiendo. Vamos. Ya que está así. En cuanto se derrita la mantequilla, le voy a agregar la sal. Le voy a agregar la pimienta negra y las especies de providencia. Ahí está. Entonces, sal al gusto. Aproximadamente una cucharadita. Pimienta negra al gusto. También media cucharadita. Y especies de providencia.
media cucharadita. Lo revuelven. Y estos ejotes van a quedar bien deliciosos, cuates. Bien deliciosos. Miren, híjole. Ahora sí, y así de fácil se hacen los ejotes. 3 minutos se hicieron. Y ya que están listos, pues los vamos a servir aquí. Miren qué deliciosos. Miren qué deliciosos. Unos ricos ejotes con mantequilla, aceite de olivo. Bien sabrosos que están. Y todo el jugo este que tienen, no lo vayan a desperdiciar, échenselo así encima. ¿Okay? Muchas gracias a todos. Espero y se animen a cocinar estos deliciosos ejotes. Están bien ricos. Otra cosa, recuerden de suscribirse a mi canal, ¿ok? Y aquí nos miramos en el próximo video. Adiós a todos.